Habían pasado 3 largos días desde que mi esposo se había ido de viaje de negocios, y la casa se sentía inusualmente silenciosa. El aire estaba cargado de una calma inquietante, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Mis 2 hijos, Liam y Jack, estaban en casa conmigo, pero su presencia no llenaba el vacío que había dejado su padre. Liam, de 33 años, era el responsable. Siempre había sido maduro para su edad, un pilar en nuestra familia. Se encargaba de todo, asegurándose de que todo funcionara sin problemas, y tenía una forma de hacer que incluso las tareas más mundanas se sintieran manejables. Pero Jack era diferente. Con solo 21 años, aún estaba descubriendo quién era, y eso se reflejaba en la forma en que se comportaba. Aquella mañana, no pude evitar notar cuánto había cambiado Jack. Recientemente había cumplido 21 años, y parecía que de la noche a la mañana se había transformado en un joven sorprendentemente atractivo. Su cuerpo se había tonificado y atlético, fruto de innumerables horas en el gimnasio. Caminaba con una nueva confianza, con los hombros anchos y la postura erguida. Siempre lo había visto como mi pequeño, pero ahora empezaba a verlo como un hombre. Un hombre que era innegablemente atractivo de maneras que nunca esperé. Era impactante, realmente. Habían pasado 3 largos días desde que mi esposo se había ido de viaje de negocios, y la casa se sentía inusualmente silenciosa. El aire estaba cargado de una calma inquietante, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Mis 2 hijos, Liam y Jack, estaban en casa conmigo, pero su presencia no llenaba el vacío que había dejado su padre. Liam, de 33 años, era el responsable. Siempre había sido maduro para su edad, un pilar en nuestra familia. Se encargaba de todo, asegurándose de que todo funcionara sin problemas, y tenía una forma de hacer que incluso las tareas más mundanas se sintieran manejables. Pero Jack era diferente. Con solo 21 años, aún estaba descubriendo quién era, y eso se reflejaba en la forma en que se comportaba. Aquella mañana, no pude evitar notar cuánto había cambiado Jack. Recientemente había cumplido 21 años, y parecía que de la noche a la mañana se había transformado en un joven sorprendentemente atractivo. Su cuerpo se había tonificado y atlético, fruto de innumerables horas en el gimnasio. Caminaba con una nueva confianza, con los hombros anchos y la postura erguida. Siempre lo había visto como mi pequeño, pero ahora empezaba a verlo como un hombre. Un hombre que era innegablemente atractivo de maneras que nunca esperé. Era impactante, realmente. Había estado tan concentrada en mis rutinas diarias, en cuidar de la casa y de mi familia, que no me había dado cuenta de lo rápido que había crecido. Un momento era mi dulce y torpe niño, y al siguiente estaba parado frente a mí, irradiando una energía que hacía difícil concentrarse. Me sorprendí mirándolo más de lo que pretendía, con el corazón acelerado al darme cuenta de cuánto había evolucionado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Mientras Liam seguía con sus actividades habituales, ayudándome con las tareas del hogar y revisando cómo iba todo, Jack parecía permanecer más tiempo en mi espacio, su charla juguetona teñida de algo más, algo cargado que me inquietaba y a la vez me emocionaba. No quería admitirlo, pero había algo entre nosotros que no podía ignorar. Era como si la ausencia de mi esposo hubiera creado un vacío que Jack estaba tratando de llenar sin darse cuenta, y me encontraba a mí misma tanto fascinada como aterrorizada por esa idea. A medida que avanzaba el día, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo había cambiado en nuestra dinámica. Jack ya no era solo mi hijo. Era un joven al borde de la adultez, lleno de deseos y pensamientos que no estaba preparada para enfrentar. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando cálidos rayos dorados a través de la ventana de la cocina. Mientras preparábamos el almuerzo juntos, lo observaba cortar verduras, sus músculos flexionándose bajo la camiseta. Y por un breve momento, me encontré perdida en mis pensamientos. No podía evitar admirar lo capaz que se había vuelto, cuánto había asumido, y cómo aún había una línea que temía que pudiéramos cruzar. Era un sentimiento extraño, uno que me hacía temblar, tanto emocionante como desconcertante. Quería guiarlo, protegerlo, y sin embargo, podía sentir la electricidad en el aire, las palabras no dichas que flotaban entre nosotros. El día apenas había comenzado,
y ya la tensión se sentía casi insoportable. Al día siguiente amaneció con un brillo inquietante que parecía amplificar la tensión que colgaba en el aire. Mi esposo seguía fuera, y mientras me sentaba en la cocina sorbiendo mi café, podía sentir una extraña anticipación burbujeando bajo la superficie. Liam ya se había ido al trabajo, lo que me dejaba sola en la casa con Jack. Se sentía extrañamente silencioso, como si las paredes estuvieran escuchando los pensamientos no expresados que giraban entre nosotros. Jack había hecho planes para pasar la tarde con amigos, pero algo en la forma en que rondaba por la casa me hizo pensar que no estaba del todo listo para irse. Lo encontré descansando en el sofá, con un control de videojuegos en las manos, pero su concentración parecía divagar. De vez en cuando, miraba hacia mí, con un destello en sus ojos que no podía identificar del todo. Mi corazón latía con fuerza cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una atracción magnética que me provocaba escalofríos. Mientras me movía por la cocina, limpiando después del desayuno, noté que Jack me observaba. Estaba reclinado contra el sofá, su mirada intensa, casi estudiándome. Había una intensidad en su mirada que me hacía cosquillear la piel, y tenía que recordarme a mí misma que seguía siendo mi hijo, por mucho que las cosas se sintieran diferentes. No podía sacudirme la idea de que él comenzaba a verme como algo más que su madre, y eso me hacía sentir tanto emocionada como aterrorizada. «Mamá, ¿quieres jugar un rato?», preguntó, su voz casual, pero con un matiz que sugería algo más profundo. Dudé por un momento, la invitación flotando en el aire como un desafío. Parte de mí quería rechazarlo, mantener las cosas normales y simples, pero otra parte de mí, la parte que había sido electrificada por su presencia, quería decir que sí. Podía sentir la lucha interna dentro de mí. Tal vez después, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Me giré, ocupándome de los platos para ocultar el calor que subía por mis mejillas. Sentí su mirada persistente, y era como si el aire a nuestro alrededor se hubiera espesado. Podía percibir que se movía, y cuando finalmente me atreví a mirarlo de nuevo, estaba de pie, acercándose a mí con una confianza que me dejaba sin aliento. «Mamá», dijo, su tono ahora serio. «¿Podemos hablar?». Las palabras colgaron pesadas en el aire. Asentí lentamente, sintiendo un nudo en el estómago que se apretaba más con cada paso que daba hacia mí. Podía sentir el calor que irradiaba de él, un recordatorio físico de cómo se había transformado en este hombre increíblemente atractivo. Era abrumador, y me encontraba perdida por completo en busca de palabras. Se detuvo a solo unos pasos de distancia, sus ojos buscando algo en los míos, pero no sabía qué ofrecerle. «He estado pensando mucho en nosotros, en cómo han cambiado las cosas», dijo, su voz baja. «Se siente diferente entre nosotros, ¿sabes?». Mi respiración se detuvo. Estaba asustada, aterrorizada de a dónde podría llevar esta conversación. Pero también me sentía atraída hacia él, una conexión inexplicable que me envolvía. «Jack», empecé, mi voz temblando. «Esto no está bien. Tenemos que tener cuidado». Las palabras salieron desesperadas, tratando de crear algún límite. Pero en el fondo, podía sentir una parte de mí queriendo ceder, explorar la conexión que inesperadamente había surgido entre nosotros. Jack hizo una pausa, sus ojos mostrando un atisbo de tristeza. «Solo pensé que tal vez podríamos ser más cercanos de lo que somos ahora», dijo en un susurro. «No quiero esconder lo que siento». Mi corazón latía rápido, atrapado en un torbellino de emociones difíciles de manejar. Sabía que nuestras conversaciones habían cambiado y que los sentimientos estaban evolucionando, pero había líneas que no podía ignorar. «Te quiero, Jack, y siempre lo haré», le respondí con firmeza. «Pero hay límites que no debemos cruzar». Él me miró en silencio, luchando con lo que había dicho. La tensión en el aire era evidente, pero sabía que ambos necesitábamos tiempo para procesar lo que sentíamos. El día siguiente transcurrió en una calma tensa. Jack parecía reflexivo, y yo trataba de mantener una apariencia de normalidad. Mi esposo aún estaba fuera, y la casa parecía más tranquila de lo habitual. Me concentré en las tareas del hogar y pasé tiempo con Liam, disfrutando de su conversación animada. Sin embargo, Jack seguía presente en mi mente.
Cuando entraba en la habitación, era difícil ignorar su presencia, y me encontraba deseando que pudiéramos encontrar un equilibrio en nuestra relación. Esa noche, sugerí ver una película en familia. Era una oportunidad para relajarnos y restablecer una dinámica más ligera. Liam estaba entusiasmado, y Jack se sentó con nosotros, aunque permanecía más reservado. Traté de centrarme en la pantalla, pero no podía evitar sentir la energía entre nosotros. Mientras la película avanzaba, Jack me dirigió una mirada seria. «Mamá, no puedo dejar de pensar en lo que hablamos», dijo en voz baja. Tomé una respiración profunda, intentando encontrar las palabras correctas. «Jack, sé que esto es complicado», le respondí suavemente. «Pero siempre debemos recordar que somos familia. Lo que compartimos es importante, y quiero que podamos preservar eso por encima de todo». Jack asintió lentamente, aunque su expresión mostraba que aún estaba procesando mis palabras. La noche transcurrió en un silencio cargado, pero sentí que, al menos por ahora, habíamos logrado dar un paso hacia la comprensión mutua. A la mañana siguiente, decidí empezar el día con normalidad. Preparé un desayuno abundante y disfruté viendo a Liam devorar sus huevos y tocino mientras me contaba sus planes para el día. Era un momento de calma que necesitaba, una forma de recordar que nuestra familia seguía siendo fuerte, a pesar de las tensiones recientes. Jaque llegó a la mesa más tarde, su mirada un poco distante, pero agradeció el desayuno con una sonrisa tenue. «Gracias, mamá», dijo, y ese pequeño gesto me dio algo de esperanza. Después del desayuno, sugerí salir a caminar por el vecindario. Quería despejar nuestras mentes y reconectar de manera más natural. Mientras caminábamos, el sol brillaba suavemente y el aire fresco ayudaba a aliviar la pesadez que había sentido en los últimos días. «Jack», dije finalmente, rompiendo el silencio, mi corazón latiendo con fuerza. «Sé que lo que hablamos fue difícil. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, siempre. Pero también necesito que entendamos juntos lo importante que es cuidar nuestra relación». Él se detuvo y me miró con ojos sinceros. «Mamá, no quiero que esto sea algo que nos separe. Pero no puedo ignorar lo que siento». Asentí, tratando de mantener la calma. «Entiendo que lo que estás sintiendo es muy real para ti», dije con suavidad. «Pero tenemos que encontrar una manera de manejar esto con respeto y cuidado, para proteger lo que somos como familia». Jaque suspiró profundamente, como si estuviera descargando un peso invisible. «Supongo que necesito tiempo para entender todo esto», admitió, y en ese momento, vi la lucha interna que estaba enfrentando. «Tómate todo el tiempo que necesites», le aseguré. «Lo importante es que estemos aquí el uno para el otro, pase lo que pase». Regresamos a casa en un silencio tranquilo, y aunque la tensión no había desaparecido por completo, sentí que habíamos dado un paso hacia adelante. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a recorrerlo con paciencia y amor. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en mi habitación, reflexionando sobre los días anteriores. Las emociones habían sido intensas, pero también me recordaron lo importante que es enfrentar los desafíos con honestidad y cuidado. Mi amor por Jack seguía siendo inquebrantable, y esperaba que, con el tiempo, pudiéramos encontrar un equilibrio que nos permitiera seguir adelante como familia. A la mañana siguiente, decidí enfrentar el día con un aire de optimismo. Me puse un suéter que me hacía sentir cómoda y preparé un desayuno para todos. El aroma del café recién hecho y los panqueques llenó la casa, creando un ambiente acogedor. Liam llegó primero, todavía medio dormido, pero con una sonrisa en el rostro. «Esto es justo lo que necesitaba, mamá. Siempre sabes cómo hacerme sentir mejor», dijo con una calidez que me reconfortó. Cuando Jack apareció, su expresión era más difícil de descifrar. Sus ojos se encontraron con los míos por un momento, y aunque su sonrisa fue breve, me dio la sensación de que había un pequeño progreso. «Gracias por el desayuno, mamá», dijo suavemente, y me sentí aliviada al escuchar esas palabras. Después del desayuno, Jack y yo salimos a caminar nuevamente. El aire fresco y el sonido de los pájaros creaban una atmósfera tranquila, y mientras caminábamos, sentí que había una oportunidad para hablar de lo ocurrido de una manera más calmada. «Jack», comencé,
eligiendo mis palabras con cuidado, sé que estos últimos días han sido complicados para los dos. Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Él asintió, pero no dijo nada al principio. Finalmente, se detuvo y me miró con seriedad. Mamá, solo quiero que todo sea menos confuso. Siento que lo que hablamos sigue flotando entre nosotros, y no sé cómo dejarlo ir. Su honestidad me conmovió, y sentí una oleada de empatía hacia él. No tienes que dejarlo ir de inmediato, Jack, dije con suavidad. A veces, las emociones necesitan tiempo para aclararse. Lo importante es que sigamos siendo honestos y que no permitamos que esto nos separe. Jack suspiró y, aunque su postura seguía siendo tensa, parecía estar procesando lo que había dicho. Supongo que necesito pensar más en todo esto, admitió. Pero gracias por hablar conmigo, mamá. Regresamos a casa con un poco más de tranquilidad entre nosotros. Esa tarde, Liam regresó temprano y llenó el espacio con su energía habitual. Habló animadamente sobre su día, y Jack se unió a la conversación, aunque de forma más reservada. Esa noche, después de que todos se retiraron a sus habitaciones, me tomé un momento para escribir en mi diario, tratando de procesar mis propios sentimientos. Sabía que no todo estaba resuelto, pero sentí que habíamos dado un pequeño paso hacia adelante. Con el tiempo, esperaba que esta experiencia nos enseñara a fortalecer nuestra relación, manteniendo los límites necesarios y el amor que siempre habíamos compartido como familia. Los días siguientes transcurrieron con una calma cautelosa. Jack parecía más tranquilo, aunque todavía reservado. Hacía un esfuerzo por participar en las actividades familiares, y aunque nuestras conversaciones eran más ligeras, todavía había una corriente subyacente de pensamientos no expresados entre nosotros. Un sábado por la mañana, mientras mi esposo aún estaba fuera por trabajo, decidí invitar a Jack a acompañarme al mercado. Era una oportunidad para pasar tiempo juntos fuera de casa, en un ambiente neutral. Caminamos entre los puestos, hablando de cosas cotidianas, las frutas frescas, las flores de temporada y las novedades del vecindario. Jack parecía más relajado, y por momentos pude vislumbrar al chico alegre que siempre había conocido. Gracias por traerme, mamá, dijo de repente mientras revisábamos un puesto de hierbas frescas. Me hacía falta un cambio de aires. Le sonreí, sintiendo un pequeño alivio en sus palabras. Siempre es bueno salir un poco. A veces, una caminata o un rato en otro lugar ayuda a ver las cosas con más claridad, respondí, esperando que entendiera mi intención. Más tarde, en casa, Jack me ayudó a guardar las compras. Mientras acomodábamos las cosas en la cocina, me miró con seriedad. Mamá, sé que hemos hablado mucho últimamente. Pero quiero que sepas que estoy tratando de entender lo que siento y encontrar una forma de seguir adelante sin que esto sea difícil para nosotros. Su sinceridad me conmovió profundamente. Jack, eso es todo lo que puedo pedirte, dije suavemente. Saber que estamos enfrentando esto juntos, con respeto y cuidado, significa mucho para mí. Asintió, y aunque no dijo nada más, sentí que algo había cambiado. Una pequeña parte de la tensión parecía haberse disuelto, reemplazada por una sensación de comprensión mutua. Esa noche, mientras cenábamos, la casa se sentía más animada. Liam bromeaba sobre el trabajo y Jack incluso contribuyó con algunos comentarios humorísticos. Fue un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, seguíamos siendo una familia unida. Cuando me fui a la cama, reflexioné sobre cómo los momentos pequeños y cotidianos podían marcar la diferencia. Sabía que todavía había un camino por recorrer, pero confiaba en que, con tiempo y paciencia, podíamos encontrar una manera de superar este desafío juntos. El amor, después de todo, no se trataba solo de emociones intensas. También era una elección diaria, de compromiso, de respeto y de trabajar para preservar los lazos que nos unían. A medida que pasaban los días, la rutina familiar comenzó a sentirse más estable. Jack y yo encontramos un ritmo tranquilo en nuestras interacciones, y aunque aún había momentos de incomodidad, parecía que ambos estábamos trabajando para encontrar un equilibrio. Una tarde, mientras estábamos en el jardín regando las plantas, Jack se acercó con una expresión más relajada. Mamá,
he estado pensando mucho en todo esto, dijo, mirando al suelo por un momento antes de levantar la vista hacia mí. Creo que estoy empezando a entender que mis sentimientos eran más confusión que otra cosa. Sus palabras me llenaron de alivio, y sentí una oleada de orgullo por su madurez. Jack, eso demuestra lo mucho que estás creciendo, respondí con sinceridad. A veces, nuestras emociones pueden ser complicadas, y lo importante es ser honestos con nosotros mismos mientras las procesamos. Él asintió, y vi en su rostro una determinación tranquila que no había notado antes. Quiero que sepas que nunca quise hacerte sentir incómoda, añadió. Te respeto demasiado, mamá. Mi corazón se llenó de calidez ante su sinceridad. Jack, siempre he sabido cuánto valoras nuestra relación, dije. Y estoy orgullosa de que podamos hablar de estas cosas con honestidad y sin perder de vista lo importante que es nuestra familia. Ese día marcó un punto de inflexión. Jack parecía más seguro de sí mismo y de cómo manejar sus emociones. Volvió a ser el joven dinámico y encantador que siempre había sido, aunque ahora con una madurez y una profundidad que me hicieron admirarlo aún más. Las semanas siguientes fueron una mezcla de momentos tranquilos y cotidianos. Volvimos a compartir risas durante las cenas, pequeños paseos y proyectos en la casa. La dinámica familiar se sintió más fuerte, como si el desafío que habíamos enfrentado nos hubiera acercado aún más. Finalmente, cuando mi esposo regresó de su viaje, la casa se llenó de una alegría renovada. Jack y Liam lo recibieron con entusiasmo, y me sentí aliviada al ver cómo la familia volvía a estar completa. Esa noche, mientras todos dormían, me tomé un momento para agradecer en silencio por la fortaleza que habíamos encontrado como familia. Las dificultades no siempre son fáciles de superar, pero